La historia del metal tiene leyendas, genios, monstruos, y tipos tan tercos que con una guitarra y mucho rencor, quisieron cambiar el mundo. Hoy te traigo la historia de un genio, un loco, un vengador con riffs afilados como cuchillas. Esta es la odisea de Dave Mustaine, el hombre que fue traicionado por Metallica, y que dedicó su vida entera a vengarse con estilo. Con ustedes, la saga del pelirrojo furioso que casi destruye al titán del thrash. Capítulo 1. Un pequeño criado con ira. Antes de convertirse en leyenda, antes de pisar escenarios con miles de metaleros gritando su nombre, Dave Mustaine era simplemente un chico perdido en la locura suburbana de California. Un adolescente flaco, con el alma llena de grietas, la cabeza hecha un caos. Y lo único que tenía claro en la vida era que no quería ser como su padre. Nació en 1961, en La Mesa, California, en una familia rota desde el principio. Su padre, alcohólico y violento, era de esos tipos que confunden autoridad con terror. Pegaba, gritaba y desaparecía por semanas. Y su madre, bueno, no era exactamente una fuente de cariño. Era una fanática religiosa que prefería predicarle el apocalipsis antes que abrazarlo. En esa casa, el amor venía con golpes y las respuestas con versículos bíblicos forzados. Y así creció Dave, entre la Biblia, el cinturón y la frustración. A muy temprana edad, se dio cuenta de algo crucial. La rabia no desaparece, se acumula. Y si no la liberas, te consume. Y justo cuando parecía que todo se iba a pique, apareció su primera salvación, la guitarra. La encontró como quien encuentra un arma sagrada. Un amigo le vendió una guitarra eléctrica por $5, y desde el primer acorde mal tocado, supo que había encontrado su voz. Porque si el mundo no lo escuchaba hablar, lo iba a escuchar a través de las cuerdas. Y no era mucho de música bonita ni baladitas tristes. Dave buscaba algo que lo reflejara por dentro. Caos, distorsión, velocidad y agresividad. Así descubrió a bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, y más tarde Motorhead y Judas Priest. Pero lo que realmente lo hizo estallar fue el metal más extremo. Porque ahí no había filtros, ni reglas, ni poses. Solo energía pura, cruda, rabiosa, justo como él. Y mientras otros chicos soñaban con ser astronautas o futbolistas, Dave soñaba con tener un muro de amplificadores y destruir tímpanos. Por otro lado, en la escuela, no encajaba. Lo veían raro, callado, pelo rojo como el fuego y mirada de "no me jodas". Nadie sabía que por dentro tenía una tormenta. Trabajaba vendiendo drogas ocasionalmente, vivía solo desde joven, y a los 17 ya estaba sobreviviendo a base de ramen, Ritz y resentimiento. Pero nunca dejó de practicar, horas y horas con la guitarra en mano, mientras afuera el mundo seguía sin importarle. Mientras tanto, él hacía callo en los dedos y fuego en el alma, porque si algo entendió muy temprano es que, si no puedes gritarle al mundo, haz que tu guitarra grite por ti. Y vaya que gritó, pues desde su precario departamento se estaba convirtiendo en uno de los guitarristas más virtuosos y majestuosos del mundo. Capítulo 2. Era de Metallica. Corría el año 1981, y en algún rincón de Los Ángeles, dos jóvenes con sueños más grandes que su presupuesto estaban planeando conquistar el mundo. Uno era James Hetfield, un guitarrista con voz de rugido y trauma emocional refinado. El otro era Lars Ulrich, un baterista danés que tocaba con más ganas que técnica, pero tenía algo aún más poderoso: contactos, ambición y un papá millonario. Ambos querían lo mismo: formar la banda de metal más agresiva del planeta. Pero había un pequeño problema. Sus riffs eran lentos, sus solos mediocres y su sonido aún no tenía los dientes afilados. Entonces llegó él, el pelirrojo, el indomable, el destructor de tímpanos, Dave Mustaine, con su melena anaranjada, una Fender que sonaba como una motosierra poseída, y una actitud tan peligrosa que parecía que cada vez que abría la boca era un tráiler de Mad Max. Dave no llegó a la banda, irrumpió en ella. Y desde el primer ensayo, quedó claro, ese tipo no venía a tocar, venía a arrasar. La química fue instantánea, pero también volátil, como mezclar pólvora con gasolina y darle fuego a un vikingo. Dave aportó velocidad, James aportó estructura, Lars aportó una mediocre batería pero una cartera llena para compensar su falta de talento. En cuestión de meses, ya estaban componiendo los primeros himnos del thrash metal, The Four Horsemen, que Dave originalmente escribió como The Mechanics, más rápida y sucia que la versión final, Jump in the Fire, Phantom Lord, Metal Militia.
Dave no solo tocaba, componía, exigía, gritaba y empujaba a la banda al límite. Su estilo veloz, técnico y agresivo puso a Metallica en el mapa, y aunque el crédito no siempre se lo dieron, muchas de esas canciones tienen su ADN, su veneno y su sudor. Pero como todo en esta historia, nada era tan simple, porque Dave Mustaine no era un guitarrista cualquiera. Era un ciclón de caos con cuerdas de acero y cero filtros sociales. Si no le gustaba algo, lo decía. Si se emborrachaba, lo sabías. Y si alguien lo miraba raro, había golpes, ensayos convertidos en peleas, discursos de odio entre cervezas, y un ego tan grande, que cuando no había público, se peleaba con su reflejo en el espejo. Para Dave, la música no era solo arte, era una guerra, y él era el general, el soldado y la bomba, y eso no siempre caía bien. James Hetfield, aún inseguro y más reservado, chocaba constantemente con Dave. Lars Ulrich, el cerebro calculador, veía a Dave como un riesgo con patas, y el bajista Ron McCognick, que apenas aguantaba el volumen de su propio amplificador, estaba tan harto de las peleas que dormía con un ojo abierto. Los primeros conciertos fueron legendarios, pero también caóticos. Equipos rotos, botellas volando, peleas en camerinos, amenazas a técnicos de sonido, y detrás de todo eso, un Dave Mustaine cada vez más fuera de control, porque mientras la banda crecía, él se hundía en una espiral de alcohol, resentimiento y peleas, y el problema era que, a pesar de todo eso, era el mejor guitarrista que habían tenido, y lo sabían, y eso dolía. Metallica era una bomba de tiempo, y Dave era la mecha encendida. Una noche podía inspirar una canción legendaria, y a la siguiente, destrozar el ambiente con una borrachera destructiva. Era brillante, pero inestable, genial, pero insoportable. Era el fuego que hacía arder la banda, y al mismo tiempo, el fuego que la estaba quemando desde adentro. Y aunque al principio lo toleraban porque, mira cómo toca, hermano, con cada show, con cada pelea, con cada botella vacía, el margen de tolerancia se fue reduciendo, hasta que un día, el grupo se miró y dijo, no podemos más. Y ahí empezó la leyenda de la traición más famosa del metal. Capítulo 3. Te despertamos y te botamos. Todo explotó una mañana de 1983. Dave Mustaine estaba en Nueva York, tirado en el sofá de la casa donde vivía toda la banda como ratas de garaje. Olía a cerveza vieja, sudor de ensayo y frustración. Había pasado la noche anterior, bueno, igual que siempre, borracho, peleando y con el ego por las nubes. Y entonces, tocaron la puerta de su conciencia. Hey Dave, levántate, tenemos que hablar. Y él, medio dormido, con aliento de whisky barato y pelo como una llama desordenada, pensó, otra reunión de banda, qué pereza. Pero no, ese día no había ensayo, ni gira, ni futuro en Metallica. Ese día lo iban a echar. Los miembros de Metallica, James, Lars y Cliff Barton, se reunieron en círculo, como si fueran a invocar a Satanás. Pero lo único que invocaron fue una puñalada en el corazón pelirrojo del thrash. Dave, ya no va más. No podemos seguir con esto. Estás fuera de la banda. Así, sin anestesia, sin reunión previa, sin segunda oportunidad, sin misericordia, y lo peor, sin siquiera un boleto de avión de regreso. Le dieron su pasaje de bus. Sí, un pasaje en bus, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Casi 5 días de viaje, solo, con su guitarra, su rabia y una maleta de resentimiento. Fue como decirle, gracias por todo, ahora lárgate, sucio pelirrojo. Ese viaje en bus no fue un simple trayecto, fue una película de venganza silenciosa, sin música épica de fondo. Solo el sonido del motor, los ronquidos del tipo del asiento de al lado, y los pensamientos oscuros de un músico humillado. Porque mientras el bus avanzaba, Dave Mustaine juraba venganza. Me reemplazaron sin decirme, me robaron las canciones, me quitaron mi banda, me humillaron. Cada kilómetro era gasolina para su furia, cada parada en gasolinera era otra nota mental. Voy a destruirlos, voy a superarlos, voy a fundar una banda tan brutal que Metallica parecerá pop para niños. Y así, mientras el resto del mundo dormía, nacía la promesa más rencorosa del metal. Dave Mustaine juró destruir a Metallica y lo peor de todo, Metallica siguió usando las canciones que Dave había compuesto. Sí, después de echarlo, igual grabaron temas que él escribió o coescribió, usaron su música, pero no usaron su nombre. Eso para Dave fue doble traición, como si te echan de tu propia casa y luego alquilan tu cuarto a otro tipo. La rabia creció,
el rencor ardía, y el metal empezaba a mutar, porque Dave no se fue a llorar al rincón, no, se fue a afilar su espada, y cuando regresó, el mundo conocería a Megadeth. Capítulo 4. Nacimiento de una venganza. Megadeth. Dave Mustaine bajó del bus en Los Ángeles, después de casi 5 días de viaje con la cabeza explotando de ideas y el corazón hecho trizas. No tenía banda, no tenía amigos, no tenía un peso, pero tenía algo que ni el tiempo, ni James, ni Lars Ulrich podían quitarle. Hambre, hambre de venganza, hambre de demostrar que lo habían subestimado, hambre de destruir a Metallica con su propia medicina, pero más rápida, más técnica y más maldita. Y ahí, entre la frustración, el rencor y los hits que llevaba martillando mentalmente desde Nueva York, nació el proyecto que lo cambiaría todo, Megadeth. Desde el principio, Megadeth no fue una banda, fue un manifiesto, una amenaza con cuerdas, un misil musical dirigido a la cara de Metallica. Su primer objetivo no era el éxito, ni la fama, era la revancha. Dave quería demostrar que podía formar algo más extremo, más técnico, más veloz, más brutal, más todo. Así empezó a buscar músicos igual de salvajes que él, gente con talento, pero también con problemas. ¿Por qué un alma pacífica no podría seguirle el paso a ese demonio pelirrojo de riffs envenenados? Así se unió el bajista David Ellefsen, un tipo de Minnesota que apenas bajó del bus fue bautizado con whisky. Literalmente, vivían juntos, se morían de hambre juntos, y en vez de comida, lo único que compartían era velocidad, distorsión y resentimiento puro. Mientras Metallica grababa su álbum Kill 'Em All, Dave Mustaine estaba encerrado escribiendo riffs que sonaban como si Chuck Norris y Satanás tocaran al mismo tiempo. Y lo mejor, esos riffs no eran comerciales, no eran amigables, eran bombas técnicas que necesitaban dedos balouchas y odio acumulado. Cada canción era un mensaje. Puedo escribir mejor que ustedes, puedo tocar más rápido, y mientras ustedes hacen tours, yo estoy acá creando un monstruo. Pero, obvio, el problema era el mismo de siempre. Dave Mustaine seguía siendo Dave Mustaine, brillante, pero inestable, creativo, pero autodestructivo, con un talento innegable y un temperamento que podía destruir una banda en un martes. Pasaron varios músicos, varios bateristas, guitarristas, un desfile de almas que entraban ilusionadas y salían traumadas, porque estar en Megadeth era como vivir en un campo de batalla donde los ensayos eran guerras y las giras campos minados de alcohol y gritos, pero el núcleo seguía firme, Dave Mustaine y su venganza, mientras Metallica se volvía cada vez más popular con Ride the Lightning y Master of Puppets. Dave no se quedaba atrás. En 1985, lanzó su primer disco, Killing is My Business, and Business is Good, y aunque la producción era pobre, los riffs eran fuego puro. Un año después, llegaría P-Cells, Bad House Buying, y ahí sí, boom, con ese disco, Megadeth pasó de banda subterránea a amenaza oficial. La crítica dijo, wow, los fans dijeron, al fin alguien toca más rápido que Metallica, y Dave dijo, aún no los he destruido, pero ahora saben que estoy cerca. Megadeth no nació del amor a la música, nació del odio, de la rabia, de la humillación. Dave Mustaine convirtió su trauma en truenos, su furia en solos, y su sed de venganza, en una banda que se volvió leyenda, porque si Metallica era el Goliat, Dave Mustaine era el David, pero con una guitarra afilada en lugar de una piedra, y lo mejor, apenas estaba comenzando. Capítulo 5. Rust in Peace. El momento dorado. A finales de los años 80, el thrash metal era una guerra sin balas, pero con riffs más filosos que una motosierra oxidada. Metallica se estaba volviendo un monstruo mundial. Vendían discos como si fueran tacos gratis, llenaban estadios, salían en MTV, tenían camisas, giras, hasta fans con tatuajes mal escritos. Y mientras James y Lars sonreían para las cámaras, Dave Mustaine apretaba los dientes. No lo decían públicamente, no se mandaban mensajes directos, no se tiraban con nombres, pero todos sabían que había guerra, una guerra fría, silenciosa, pero con guitarras cargadas. Por un lado, tenías a Metallica, producción más limpia, canciones más largas, letras filosóficas, tristes canciones con intro acústico, pero siempre con poder. Por el otro lado, Megadeth era caos técnico, velocidad enfermiza, solos imposibles, letras de guerra, política, muerte y traición,
y Dave gritando como si le debieran dinero desde 1983. Mientras Metallica seducía al mainstream, Megadeth seducía a los músicos, a los verdaderos metaleros, a los que contaban beats por minuto en lugar de letras. Era como ver a dos ejércitos avanzando por caminos distintos, pero siempre mirándose de reojo, esperando a ver quién caía primero. Cada disco era una carta no enviada, una indirecta musical, un "yo también puedo", pero con odio comprimido en cada nota. Lo más loco es que nunca se enfrentaron directamente, no hubo entrevistas con insultos frontales, solo miradas, rencor no verbalizado, y conciertos donde los fans gritaban nombres prohibidos. Toca algo de Metallica. Megadeth suena mejor que Metallica, el pelirrojo es más técnico, y Dave, cada vez que escuchaba eso, sonreía con rabia, porque sabía que no importaba cuánto éxito tuviera, nunca iba a olvidar que lo echaron como un perro. Y cada vez que Metallica ganaba un premio, él sacaba un disco aún más rápido, aún más técnico, como diciendo, no me necesitan, pero no pueden ignorarme. Capítulo 6. La Guerra Fría del Metal. Los años 90 llegaron como una ola a destruir todo lo que sonara a thrash, cuero y pelo largo. Bandas como Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam estaban en todos lados. Y el metal, bueno, el metal se fue a vivir debajo de una piedra, pero ahí, en medio de la tormenta de camisas de leñador y existencialismo barato, Dave Mustaine seguía en pie, con los ojos rojos, la nariz sucia y los dedos aún afilados, porque si el mundo ya no quería metal, él iba a gritar más fuerte, pero no todo era gloria en Megadeth. A nivel musical, Dave estaba volando, sus riffs eran misiles teledirigidos, sus solos eran disecciones quirúrgicas de cuerdas, pero su vida personal era un incendio sin extinguir. Estaba metido hasta las cejas en drogas duras, heroína, cocaína, pastillas, whisky, antidepresivos, y más whisky por si algo fallaba. Y no era el único, la banda entera era como una reunión de farmacéuticos sin título. Ensayaban cuando no estaban vomitando, componían entre sobredosis, y las giras eran excursiones al infierno con amplificadores. Megadeth no era una banda, era un manicomio con guitarras. En 1990, Dave Mustaine hizo algo que sorprendió a todos. Sacó el mejor disco de su carrera, Rust in Peace, un álbum tan técnico, tan perfecto, tan malditamente brutal, que hasta los fans de Metallica dijeron, ok, este pelirrojo está desatado. Temas como Holy Wars, The Punishment to Anger 18 Tornado of Souls 5 Magics eran una paliza técnica. Cada canción sonaba como una venganza orquestada por Beethoven en Speed. La crítica se rindió, los fans se entregaron, y Metallica miró de reojo, porque en ese momento, por primera vez desde su expulsión, Dave Mustaine estaba ganando. Apenas un año después, en 1991, Metallica lanzó su disco más comercial, el Black Album, con canciones como Enter Sandman y Nothing Else Matters. Vendieron millones, pero también se llenaron de haters. Se vendieron. Eso no es thrash. Ahora suenan como Bon Jovi con mala actitud. Y mientras eso pasaba, Megadeth respondía con otro golpe, Countdown to Extinction, un disco más pulido, más melódico, pero aún con mordida. Tenía canciones como Symphony of Destruction, Sweating Bullets, y For Closure of a Dream. Y ahora sí, Megadeth estaba en la cima, literal, vendían más que nunca, salían en MTV, giraban por el mundo, y Dave Mustaine finalmente podía mirar a Metallica y decir, ahora estoy a su nivel, sin ustedes, y sin perdón. Pero con el éxito vino la maldición. El dinero no curó sus demonios, la fama no borró la traición, y las drogas seguían ahí. Intentó sonar comercial, intentó gustarle a todos, y fracasó, pero el odio seguía vivo, la sed de superación no se había apagado, y cada vez que Metallica sacaba algo nuevo, Dave Mustaine escuchaba, analizaba, y planeaba su contraataque. Los años 90 fueron la década en la que Dave Mustaine casi lo logra, casi destrona a Metallica, casi rompe la maldición, pero la rivalidad seguía, silenciosa, larga, eterna, porque más allá de los discos, las giras, los premios y las sobredosis, Dave Mustaine aún tenía una misión, destruir a Metallica, y el juego aún no había terminado. Capítulo 7. Autodestrucción, heroína y Fénix. Llegó el año 2000, el nuevo milenio, el internet, el reggaetón, los emos, y Metallica lanzando discos con más drama que una telenovela.
Pero mientras James Hetfield hablaba de terapia en Some Kind of Monster, y Lars peleaba con Napster porque alguien bajó Enter Sandman, ¿dónde estaba Dave Mustaine? En el hospital, con el brazo dormido, la banda disuelta y la vida patas arriba. Sí, así comenzó el siglo XXI para el hombre que juró destruir a Metallica, derrotado por su propio cuerpo. En 2002, mientras muchos escuchaban nu metal y bajaban música pirata, Dave Mustaine estaba en una clínica, sin poder mover el brazo izquierdo, un nervio comprimido, una lesión que podría haberle pasado a cualquiera, pero a él le costó todo. Megadeth se disolvió, los fans lloraron, los haters celebraron, y Dave se tragó su orgullo, su odio y sus lágrimas, porque después de sobrevivir a Metallica, las drogas, los años 90 y su propio ego, estaba perdiendo contra un músculo. Pero si algo tiene Dave Mustaine, es que nunca se rinde. Después de una rehabilitación, después de llorar, entrenar y tocar escalas con dedos entumecidos, volvió, con más odio y técnica que nunca. En 2004, revivió Megadeth con The System Has Fallen, y el título no era casualidad, era su mensaje al universo. El sistema me tumbó, pero no me enterró. Desde ahí, disco tras disco, Dave volvió a demostrar que no necesitaba perdón, ni reconciliación, ni aprobación de Lars o James. Solo necesitaba una guitarra, un micrófono, y un estudio con buena acústica. Y entonces, pasó lo impensable. Dave Mustaine y Metallica compartieron escenario, se dieron la mano, hicieron las paces. Perdón, abrazo, amigos otra vez, no exactamente. En 2010, durante el concierto de The Big Four, los titanes del thrash, Slayer, Anthrax, Megadeth y Metallica, tocaron juntos a AM y Evil, y ahí estaba él, Dave Mustaine, junto a Lars, junto a James, cantando, tocando, pero con los ojos diciendo, te perdono, pero no olvido, porque aunque se habían reconciliado públicamente, aunque la prensa decía, fin de la rivalidad, en su interior, el fuego seguía encendido. Entonces, 40 años después, ¿quién ganó la guerra? Metallica, más famosa, más rica, más mainstream, más documentales que riffs en los últimos años. Por el bando contrario, Megadeth, más técnico, más fiel a sus raíces, más discos brutales sin baladas empalagosas, un Grammy ganado con el poder de la terquedad. ¿Quién ganó? La respuesta es simple, el metal, porque sin esa traición, sin esa furia, sin esa competencia de egos y solos afilados, no habríamos tenido a dos bandas legendarias empujándose al límite. Hoy, Dave Mustaine sigue en pie, con más cicatrices que tatuajes, con una Biblia en una mano y una Flying V en la otra, con riffs nuevos, giras internacionales y entrevistas en las que aún se le escapa algún veneno, porque aunque dice que ya no odia a Metallica, la verdad es que sin ellos, no existiría el Megadeth que conocemos, y sin Dave, Metallica nunca habría sido tan agresiva al comienzo. Una historia de traición, rabia, talento extremo, y venganza servida en estuches de guitarra, y así, es como un pelirrojo con trauma infantil, una guitarra afilada y sed de venganza, desafió al imperio, sobrevivió a las drogas, despertó del coma, y escribió su nombre en la historia del metal, a punta de odio, y solos imposibles. Este fue Dave Mustaine, el hombre que juró destruir a Metallica. Si te voló la cabeza esta historia, deja tu comentario. ¿Dave Mustaine fue más grande que Metallica? Suscríbete, activa la campanita, y prepárate, porque en este canal, el metal no se calla. Gracias por ver este video, nos vemos a la próxima.